Entonces comenzamos. En primer lugar, les doy la bienvenida a todas y a todos los compañeros de esta materia de historia de los Buenas tardes, César. y nacionalidades del Ecuador, que lo tendremos en este segundo parcial. Entonces, lo primero que haremos es un recorrido por el aula. Como en todas las materias, pues tenemos 4 unidades. En la unidad 1, en la introducción está primero el link, que les indiqué. Este link es para todas las clases y tutorías. Esto no se va a cambiar hasta acabar el curso. No tiene clave. Y luego está en el formato de entrega de tareas. Este foro no le vamos a utilizar, el de la introducción, porque suele ser Buenas poner la bienvenida. tardes, Ya. Luis. Ahora, luego tenemos las 4 unidades. La primera unidad es el mundo y la vida indígena antes de la invasión española. Ahí yo les voy a insistir en lo siguiente. Si bien es verdad que aquí está puesto oficialmente, formalmente, como antes de la conquista española, pero yo les suelo en todas las clases no utilizar la palabra conquista, porque conquista es algo positivo. Yo utilizo antes de la invasión española. En lugar de la palabra conquista, yo utilizo la palabra invasión, porque eso es lo que ocurrió. Fue una invasión. Si es que yo estuviera viviendo en Europa, entonces ahí podría hablar de conquista, pero como vivimos aquí, sea pueblos indígenas o mestizos o lo que sea, por el hecho de vivir aquí en este territorio, esto fue una invasión. Entonces, este es el primer tema, ¿no? Antes de la invasión española, ¿cómo era la vida aquí? El segundo tema es sobre la conquista, que igualmente hay que cambiar y poner la invasión, la instauración del orden colonial y las implicaciones para los pueblos indígenas. Este es la segunda unidad. La tercera es la institucionalización de la matriz colonial en la época republicana. Aquí vamos a ver cómo no hubo independencia en 1809 ni en 1824. No hubo independencia ni para los pueblos indígenas ni para los afros, como se suele poner en los libros de historia. Solo fue una pelea entre españoles. Los españoles nacidos en España, a los que les llamaban chapetones, y los españoles nacidos en América, a quienes les llamaban los criollos. Entonces la pelea fue entre esos dos bandos y por lo tanto no tiene sentido que nosotros les llamemos independencia a eso. Formalmente en los libros de historia se va a seguir poniendo eso, pero tenemos que nosotros ya ver la historia de otra manera. Y finalmente tenemos ya la lucha que sería el periodo actual, ¿no? La lucha de los pueblos indígenas por los territorios, la educación intercultural bilingüe, etc. Tenemos aquí en la parte 5 el examen final, que en el transcurso ya cuando esté cerca del examen final lo abriré esto, ¿no? O sea, ahorita está oculto esto. Están ya las preguntas, ¿no? Y yo he creado una nueva sección que se llama materiales adicionales. Y en esta sección ustedes van a ver que he puesto una serie de libros. Están muchos libros y algunos más que los pondré. Y yo les recomiendo que se descarguen estos materiales porque les puede servir útil, les puede ser útil para estudios futuros, para el trabajo de titulación, porque son textos escaneados y que no es de fácil acceso, ¿no?
excepto algunos, por ejemplo, este de la matemática del segundo grado de educación básica, este es un texto del Ministerio de Educación, esto sí lo pueden encontrar en la página del Ministerio, lo mismo los resultados de la evaluación del 2023 que hizo el INEVAL. Estos dos sí los van a encontrar en el Ministerio, pero el resto no van a encontrar. Y entonces iremos utilizando algunos de estos libros a lo largo del desarrollo de este curso. Y luego nos tocaría ahora ya ver la unidad 1. Si es que hay algún comentario, alguna pregunta hasta este momento, por favor. Si no, vamos a comenzar con la unidad 1, que es tener un enfoque de cómo era la vida aquí antes de la invasión española. Buenas tardes, profe. A ver, hay Disculpa un que te interrumpa. compañero que está levantando la mano, Leonardo. A ver, tiene la palabra. Digamos. Buenas tardes, profe. La palabra conquista, invasión, ¿cuál es la diferencia? Perdón. La diferencia entre conquista e invasión. La conquista es algo positivo, pero para nosotros no fue positivo. En cambio que la invasión, eso sí es algo negativo. Pues lo que hicieron los europeos fue una invasión. Cuando vas a otra casa, a otro territorio y tú te tomas. En cambio la conquista, claro, para ellos es conquista. O sea, para los europeos sí es conquista. Y aquí ustedes pueden ver cómo eh, nos han lavado el cerebro, digamos, a los ecuatorianos en los libros de historia. Historiadores famosos como Ayala Mora, todos esos siguen hablando de conquista española. Quizás porque ellos se consideran pues que son más europeos, porque ustedes ven que andan siempre buscando ir a Europa, eh, trayendo solamente conocimientos de allá, porque piensan que aquí no tenemos ciencia. Entonces, eso lo vamos a ir discutiendo aquí. Así que gracias por la pregunta, pero esa es la diferencia. Entonces, Gracias, Liz. a mí me parece que así sea una persona mestiza que está aquí en el Ecuador, al ser mestizo, pues tiene parte, diríamos, de ascendencia indígena y por lo tanto, así ya no habla el quichua y todo eso, pero por vivir aquí, así fuera gringo también, pero si es que vive aquí, si nació aquí, ya tiene que considerar como invasión. Pues esto es muy importante. Ahora, no es fácil cambiar esto. Aquí, por ejemplo, en este ABAC no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque así le han de haber puesto cuando hicieron el programa o sea, de la carrera. Y eso aprueba el Consejo de Educación Superior y entonces eso hay que mantenerlo. Pero ya en los libros que nosotros, en los documentos que nosotros como docentes o como estudiantes lo vamos escribiendo, ahí sí lo podemos poner. A ver, compañera Rosa Baigua. Buenas tardes. Sí, eso es lo que los incas conquistaron o invadieron lo que ahora es Ecuador. Es una pregunta muy interesante. Desde este punto de vista que le estoy señalando, igualmente los incas invadieron lo que es ahora el Ecuador. Así es. Y no fueron ningunos angelitos. ¿Ah? O sea, los incas obviamente tenían muchas cosas en común con nosotros. Por ejemplo, la forma de hacer la agricultura, eso teníamos en común todos los pueblos de acá. Pero la manera como llegaron a gobernar, pues eso fue una invasión. Así que
Yo siempre hablo de invasión de los incas, tampoco voy a hablar de conquista de los incas, porque si yo fuera inca, entonces ya tendría que decir que conquistaron, porque usted cuando conquistan algo quiere decir que con esfuerzo han logrado algo, ¿no? Eso es conquistar. Gracias, Luisa. Ya. Así que sí, yo en ese punto, siguiendo esta coherencia, le llamo invasión de los incas. Porque, por ejemplo, las masacres que hicieron y todo eso, pues el caso de los cañaris, por ejemplo, que eh, como cuando hubo la pelea entre al interior de los incas, pues como los cañaris apoyaron a los del Cusco y no a los de Quito, entonces pues Atahualpa los masacró. Pero antes que eso, el mismo Huayna Cápac, pues por eso está la laguna de Yahuascocha, pues, ¿no? Mató a todos las personas de Imbabura y dejó solo a los niños. Y entonces eso fue una masacre. Y después esos niños crecieron huérfanos y cuando hay la pelea después de Huayna Cápac, cuando hay la pelea entre Huáscar y Atahualpa, obviamente que esos niños apoyaron a Atahualpa. Porque Atahualpa, diríamos, en su discurso dijo que van a desquitarse de los cusqueños y por eso es que van y se toman el Cusco. Hay que recordar que las tropas de Atahualpa pues llegaron a dominar el Cusco, pero como ya llegaron los españoles, ya le apresaron a Atahualpa, pues ya ahí se terminó el encargo. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a comenzar ahora con la unidad 1. Tenemos aquí como materiales, que ha preparado el docente autor. En esta materia yo no soy docente autor. En la materia de Quichua, cuando tengan ahí, sí soy docente autor o coautor, pero en esta materia yo soy docente tutor. Es decir, que el curso ya estuvo preparado por otro docente que se llama docente autor. Entonces, el docente autor, pues, es el que escribe los textos o selecciona los textos, etcétera, ¿no? Pero como ustedes ven, el docente tutor puede ir aumentando. Pues por eso es que yo he puesto aquí esta sección para aumentar algunos materiales más, digamos, ya cada docente pues tiene su estilo, ¿no? Entonces aquí tenemos el texto, que sería como el texto principal, digamos, de esta unidad. Está también aquí un pequeño documento sobre la cultura manteña para ver cómo estaban las culturas de la costa. Está un afiche que es interesante sobre las matemáticas y está, no sé, que ustedes lo puedan ver. Ahora en la clase no podremos ver este video, pero ustedes pueden tranquilamente en su casa pues ver, son videos pequeños, ¿no? Pero el texto, como quien dice, un poco más largo es este que está en PDF, ¿no? Y el foro. Aquí hay un foro, pero este foro sí lo vamos a hacer, el foro en la unidad 1. En la introducción no hacemos foro, pero en la unidad 1 sí. Y este foro sí es calificado sobre 10 puntos, aparte de la tarea de la unidad 1. La tarea de la unidad 1 vale 15 puntos y el foro vale 10. Ahora, ¿por qué es que hay este foro aquí? Porque este es parte del examen final. Y aquí, si ustedes leen esto, dice que este foro no hay que hacer ahorita para esta primera unidad, sino que este foro hay que hacerlo cuando ya hayan estudiado la unidad 2. Es por los conocimientos, porque el tema principal de este foro es comparar la forma como está enseñando el Ministerio de Educación sobre estos temas en las escuelas, en los colegios y hasta en las universidades.
y cómo sería lo ideal que debemos enseñar. Entonces el foro este es muy importante y por eso lo vamos a mantener. Y entonces, pero no es para que lo hagan ahorita en esta primera unidad, sino que cuando hayan estudiado ya la segunda unidad, ahí hace. Igualmente hay otro foro en la cuarta unidad. Ese también vale 10 puntos y con eso el examen final ya no será sobre 40, sino el examen final será sobre 20. O sea, en cuanto a la nota, pues la nota de estos dos foros, tanto el de la unidad 1 como el de la unidad 4, se sumarán a la nota del examen final y diríamos cuando ya se aparezcan las notas, pues aparecerá sobre 40, pero es la sumatoria de los dos foros y del examen final propiamente dicho. Entonces, eso es lo que les podría indicar en cuanto a esta primera unidad. Y vamos a ver una partecita del documento que ha preparado el autor de este curso, que es el profesor Freddy Simbaña, que ahora está de vicerrector de la Universidad de Amauta-Iguazi. Entonces, aquí están los temas de la unidad 1 y están toda la parte, diríamos, de hace miles de años, ¿no? De hace unos 12.000 años, o sea, eh, los que vivimos ahora en el Ecuador, los pueblos, las nacionalidades que vivimos ahora en el Ecuador, pues no comenzamos hace 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, no. Comenzamos a existir aquí hace por lo menos unos 12, 15.000 años. Imagínense lo que es, o sea, es una cantidad tan grande de espacio y tiempo, digamos, ¿no? Entonces, algo tenemos que saber, o sea, que cómo fue este proceso, ¿no? De que poco a poco se fueron, diríamos, eh, formando las pequeñas comunidades a partir de las familias y pequeños pueblos y lo que suelen llamar señoríos étnicos, ¿no? Quiere decir que era un grupo de comunidades en donde había una persona que lideraba, ¿no? Que sería señor étnico. Estos nombres son pues puestos más bien por los historiadores, ¿no? O sea, entonces se consideran normalmente, como quien dice, tres grandes periodos: el formativo, que lo ven aquí, el de desarrollo regional y el periodo de integración. Estos tres periodos son antes de la invasión española. El periodo formativo sería el más largo, ¿no? Porque parte, diríamos, desde que comenzaron a haber personas, gente aquí en lo que es el Ecuador. Y como una característica especial es que había gentes que todavía no conocían la cerámica, por eso le llaman precerámico a eso, ¿no? Pero este precerámico sería parte del formativo. Aquí se puede discutir si es que el precerámico sería un periodo anterior al formativo. Pero para que ustedes se acuerden con más facilidad, pues tendríamos estos tres periodos: el formativo, el desarrollo regional y el periodo de integración. ¿Por qué lo han puesto estos nombres? Estos nombres son puestos por los arqueólogos y los antropólogos. En el Perú tienen otra forma de estudiar la historia antes de la invasión española. Aquí lo han hecho de esta manera, pues estos son los periodos más, como que dice, fáciles de acordarse. Formativo se llama así porque comenzaron a formar las primeras comunidades a base de las familias que vivían pues en las cuevas o que todavía no conocían la cerámica. Entonces imagínense, en ese tiempo para tomar el agua pues habrán sabido coger en alguna hoja, en alguna cosa para comer igualmente, ¿no? Porque todavía no hacían la cerámica. Entonces utilizaban un poco la piedra
Eh, y entonces, en este periodo, pues, esto sería de hace unos 15.000 años, ¿no? 12, 15.000 años, ¿no? Y entonces, a partir de formativo, que ya son más o menos desde hace unos 4.000 años, o sea, unos 3.000 años antes de la invasión o antes de Cristo, pues ya sería el periodo formativo. Después viene, o sea, aquí se comienzan a formar los pueblos, por eso las comunidades, por eso se llama formativo. Después hubo, como quien dice, ya unos grupos más grandes que ya no era solamente en un pueblo así, sino que ya era toda una región, digamos, por ejemplo, en parte de la costa, por ejemplo, que estaban un grupo eh, de muchas familias, digamos, ¿no? Estaban por lo que ahora es Esmeraldas, estaba la cultura la Tolita, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se desarrollan allí ya y llegan pues a formar un pueblo bastante grande, digamos, ¿no? Ya con una organización social, con unos jefes, con unos líderes y todo eso, ¿no? Pues a eso se llama desarrollo regional y eso, según la forma como la han clasificado, pues sería desde unos 3.000 años antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo sería el periodo regional, de desarrollo regional. Aquí en la sierra también, o sea, sería, por ejemplo, ya estaban los caras, los quitus, los puruás, entonces estaban ya como grandes regiones ya, ¿no? Que tenían un líder, etcétera. Y luego, desde 500 años después de Cristo hasta 1500, es decir, hasta la invasión española, durante unos 1.000 años, pues a ese periodo le llaman de integración, porque comienzan a comercializar, a interrelacionarse. Están los mindadaes, que eran los comerciantes y todo eso. Entonces, ya es una manera de integración. Inclusive, pues había comercio con lo que actual es el Perú. Y algunos piensan que la lengua quichua se vino por este comercio. Eso es muy difícil probar, pero el quichua de hecho estuvo aquí antes de la venida de los incas, antes de la invasión de los incas. Ya estuvo los comerciantes, los caciques, eh, hablaban el quichua. El pueblo en general no, pero los caciques y los comerciantes ya hablaban quichua antes de la invasión de los incas. Y entonces, aquí están un poco, diríamos, ya diferentes pueblos que lo han puesto. Y también está aquí algo de poblaciones de la Amazonía y la costa, ¿no? Y entonces aquí van a ver ejemplos de algunos pueblos como la Tolita, el Manteño Huancavilca, los Valdivia, etcétera, ¿no? Y en la Amazonía también, pues las nacionalidades. Ahora seguramente ustedes habrán escuchado que en lo que ahora es Morona, Santiago, donde están los Shuar ahora, pues ya hubo una gran ciudad hace más de 3.000 años. Eh, entonces, la Amazonía no hay que pensar que estaban viviendo, digamos, sueltos en los árboles o no. Ya había eh, eh, como quien dice, ciudades también en la Amazonía. Entonces, esto es lo que tenemos como el documento principal que la historia, que digamos el profesor Félix Simbaña lo ha puesto y podemos mirar en alguna cosita, ¿no? Entonces aquí está, bueno, como que dice los objetivos, el para qué estudiamos esto, y aquí está, ¿no? Evidentemente que él lo ha mantenido el término de conquista española, pero les digo yo, prefiero llamarle antes de la invasión española. Y entonces, claro, hay que tomar en cuenta que el profesor Simbaña pues, ha seguido a Enrique Ayala Mora, que es un historiador que dice que es socialista, pero que vive como burgués, ¿no? O sea, su sueldo pues es
son pues, rectores de la Universidad Andina, pues su sueldo era de muchos miles de dólares mensuales. Así que esos son los historiadores que tenemos, ¿no? Como hay varios, entonces pues, ellos pues eh, se creen como quien dice descendientes de los españoles y por eso lo escriben así, ¿no? Entonces aquí tenemos periodos históricos del Ecuador, que es lo que acabamos de ver arriba, ¿no? Entonces aquí estaría el paleo indio. Paleo significa antiguo, o sea, o también les llaman precerámico, es decir, antes de la cerámica, donde vivían en cuevas, ¿no? O sea, no hacían casas todavía y pues buscaban alguna cueva y aquí está una cueva de Chopsi, que creo que está por cerca de Cañar, ¿no? Que lo han tomado una foto, que posiblemente la cueva existe hasta ahora. Y entonces aquí, por ejemplo, dice, los hombres del Paleolítico vagaron en búsqueda de un lugar donde asentarse y obtener su sustento. Reducidos a condiciones de semi-animalidad, vestían con grandes hojas que encontraban en el camino o cubrían su desnudez con la piel de animales que cazaban. Estas palabras, como ustedes ven, no son nada agradables, semi-animalidad, imagínense, yo no utilizaría esto en un texto, ¿no? Si es que eran semi-animales, no, pues eran personas, ¿no? Simplemente, ¿no? Éramos seres humanos. Y aquí vale una cuestión muy importante, que no solamente tenemos que estudiar la historia de la humanidad desde hace 15.000 años, sino tenemos que estudiar la historia desde hace varios millones de años. Esa es la diferencia de la educación intercultural bilingüe. O sea, los seres humanos ahora ya estamos plenamente, diríamos ya, hay muchas pruebas de que la cuna de la humanidad está en el África. O sea, todos somos afros de alguna manera. Y como en el África pues había mucho sol, entonces por eso eran que éramos negros. Pero salen del África hace pues más de unos 500.000 años, salen hacia lo que es Europa, y como Europa está al norte, ahí no hay mucho sol, entonces se hacen blancos porque por falta de sol. O sea, una persona es blanca no porque sea algo especial ni nada, sino es porque no ha estado mucho expuesta al sol. Pues los europeos pues son blancos, son rubios, porque por falta de sol. En cambio nosotros somos amarillos, pues porque aquí hay más o menos sol. Entonces, esa es la historia, la razón de por qué hay distintos colores en las personas, ¿no?, del mundo. Pero les acabo de indicar que la cuna de la humanidad al parecer está en el África. Pero en el futuro puede ser que aparezcan nuevas pruebas y que digan que no ha sido así. Eso ya a ustedes les tocará ir estudiando en el caso de que eso se diera, ¿no? Pero hasta ahora todo lo que se ha podido estudiar a nivel mundial, pues se puede concluir con bastantes argumentos de que el África es la cuna de la humanidad y que los seres humanos comenzamos a ser humanos desde hace varios millones de años. O sea, no es que descendamos directamente del mono, sino que el mono pues sería como quien dice nuestros primos, porque surgió por la teoría de la evolución, pues ustedes comprenderán que hace más o menos 13.000 millones de años comenzó el universo actual, el universo, el cosmos que conocemos ahora, eh, o la naturaleza actual que conocemos, pues con las galaxias y las estrellas, eso comenzó hace 13.000 millones de años. Antes pudo haber habido otro cosmos. El día miércoles yo les ofreceré un poco una exposición con diapositivas para hacer ese recorrido histórico.
Ahora, como es la primera clase, no quería un poco distraerles y por eso solamente estoy hablando de los seres humanos ya aquí en el Ecuador. Pero tenemos que conocer la otra historia. Entonces, eso es lo que el Ministerio de Educación no está poniendo énfasis. El Ministerio de Educación pone más énfasis solamente en el estudio de los últimos 4.000 años, unos 2.000, 3.000 años antes de Cristo y los 2.000 años después de Cristo. Y eso es todo lo que enseña en cuanto a las ciencias, en cuanto a todo eso. Antes, pues bueno, ponían, así como han puesto aquí, que seguramente eso de haber escrito allá la mora, pues no, éramos semi-animales. Entonces, este, eh, si es que se podría hablar de semi-animales, sería pues hace 5 o 6 millones de años, ¿no? Donde todavía andábamos en 4 patas. O sea, y entonces no podíamos hablar todavía, no teníamos idiomas, entonces era como los animales para comunicarse, pues era haciendo ruidos, haciendo gestos. Esos fueron los primeros signos de comunicación y también para aprender y estudiar y todo, ¿no? No, ¿y por qué no podíamos hablar? Porque al caminar en 4 patas no teníamos desarrollado el aparato fonatorio. Recién hace unos 2 millones de años más o menos comenzamos a caminar en 2 patas. Y entonces ahí el cerebro que ahora tenemos, que nuestro cerebro pesa más o menos unos 1.300 gramos o 1.500 gramos, en ese tiempo pesaba apenas unos 400 gramos. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla el cerebro? Es porque se desarrolla gracias a que ya no caminamos en 4 patas, sino solo en 2, entonces las manos ya quedaron libres y con las manos pudimos hacer cosas, trepar y hacer cosas y comenzar a fabricar algunos instrumentos de piedra y palo, etcétera. Y entonces el cerebro se fue desarrollando. O sea, mientras ustedes más piensen, más trabajen, más cosas hagan, el cerebro se desarrolla. Pues, como docentes tenemos que tener en cuenta eso, que cuando estudiantes tenemos que estar haciendo que hagan actividades, que trabajen, ¿no? Aquí en la universidad es que hacemos un poco estas conferencias magistrales como la que estoy haciendo ahora, pero ya voy digamos, dejar de hablar yo para que ustedes hablen, pregunten, comenten lo que quieran, ¿no? Y entonces, eso sobre la historia de la humanidad lo veremos el día miércoles. Ah, no, perdón, yo estoy confundiendo. Sería la próxima semana, el próximo martes, ahí lo veremos, porque ahí sería la tutoría. Pues ahí hablaremos de estas cosas. Entonces, hace 100.000 años, ya al caminar en 2 patas, habíamos desarrollado el cerebro, perdón, el aparato fonatorio. O sea, todo lo que tenemos en la garganta, hasta los pulmones, desde la boca hasta los pulmones, ¿no? Entonces eso ya lo desarrollamos y hace 100.000 años comenzamos a hablar idiomas, lenguas. Los idiomas más antiguos pues serían de hace 100.000 años. Entonces ustedes pueden ver que durante muchos millones de años nosotros los humanos no podíamos hablar todavía. Luego hace 50.000 años comenzamos a pintar y ahí surge la escritura. La escritura también es antigua, ¿verdad? No es que son de hace 4.000 años, 5.000 años, no. Pero la escritura no era como es ahora con el alfabeto, sino era con pinturas. Entonces las ideas que teníamos en la cabeza pues se pintaban y entonces han quedado, diríamos, cuevas con pinturas. En diferentes partes del mundo pues han encontrado cuevas con pinturas. Y como vemos que los humanos nacimos en África, entonces de ahí se fueron hacia lo que es ahora, por ejemplo, sería Palestina, el Asia Menor, y de ahí
entran, van a unos al Asia, a la India, a la China, y otros pues van a Europa. Y ahí entonces se van asentando y hace 100.000 años pues nos inventamos las lenguas. Ahora tenemos que saber que hubo una especie de hermanos nuestros. Ahora somos los seres humanos los únicos, pero hace 100.000, 200.000 años habían otros humanos, digamos, ¿no? Que eran, que tienen distintos nombres que les han puesto, ¿no? Los neandertales, por ejemplo. Y los neandertales al parecer desaparecen hace unos 30.000 años. Y no se sabe si fue por culpa de los humanos que desaparecieron, pero ellos eran también como nosotros. Entonces, miren que ahora ya tenemos conocimientos nuevos, actualizados, que a veces no están en los libros estos, no están en los documentos, pero ya está a nivel mundial y entonces mi obligación es compartir con ustedes estos conocimientos. Entonces, los neandertales pues igual enterraban a los muertos, ya digamos, cuidaban a los hijos, criaban a los hijos, o sea, y ahora desde la genética se ha encontrado que nosotros tenemos en nuestros genes, llevamos una parte de genes de los neandertales. Eso quiere decir que debía haber habido matrimonios, relaciones sexuales entre humanos y neandertales. Pues miren cuán importante es saber esto, ¿no? Entonces hace 50.000 años inventamos la escritura y luego la escritura fue cambiando a partir de la invención de la agricultura. Uno de los inventos más grandes de la humanidad no es el Internet, no es el chip, no. Uno de los inventos más grandes de la humanidad fueron las lenguas, la escritura. Otro invento sumamente importante fue la agricultura. Agri en latín significa campo y cultura significa cultivar. Entonces la palabra cultura significa cultivar, como cultivar la tierra, eso nomás significa cultura, ¿verdad? Cultura pensamos que solamente son la música, las canciones, las poesías, no. Cultura significa cuidar, cultivar. Entonces agricultura significa cuidar el campo. Entonces comenzaron hace 15.000 años algunos humanos, unos genios diríamos, ¿no? Unos grandes científicos, llamémoslo ahora, se les ocurrió sembrar. Hasta hace 15.000 años la humanidad vivió cazando y recolectando. Como no había mucha gente, pues entonces podían sobrevivir. Pero hace 15.000 años ya hubo bastante gente en diferentes partes del mundo, y si es que no se inventaba la agricultura, seguramente se hubieran matado unos a otros peleando por las frutas que podían recolectar o las presas que podían cazar. Entonces, la agricultura que se inventaron en diferentes partes del mundo, pues en unas hace 15.000 años, en otros hace 12.000 años, aquí posiblemente hace unos 10.000 años. Entonces, con la agricultura se da un cambio enorme en la organización social, porque ahí comienzan a ver los estados, comienzan a ver los imperios, los reinos, porque como ya había producción, había excedente de producción, o sea, sobraba las cosechas, lo cosechado, entonces se podía guardar. Y entonces eso hizo que algunas personas ya no trabajen la tierra con sus manos, sino que se dediquen solamente a gobernar, y también aparecieron los sacerdotes y aparecen las religiones. Entonces ustedes ven que las religiones no son tan antiguas, apenas son de hace unos 8.000, 10.000 años, nada más. Pero, insisto, los seres humanos somos humanos desde hace más de 4 o 5 millones de años. Entonces, durante millones de años, pues no hubo ni religiones, ni sacerdotes, ni nada de esas cosas.
Entonces, esto es posible que a algunos de ustedes les desconcierte o les asuste, pero tenemos que estudiar la historia, pues, cuándo se inventó cada cosa. Entonces, después de la invención de la agricultura, se inventan los estados, o sea, ya aparece un jefe que comienza a gobernar, aparece ya el grupo de sacerdotes, aparece el grupo de los militares, y entonces se van formando los estados, aparecen imperios con algún dictador que gobernaba toda la vida, eh, entonces aparecen los reyes y todas esas cosas, ¿no? Que tenían distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, en Egipto les llamaban los faraones, en cada lugar pues tenían distintos nombres, ¿no? Entonces, pero era gente que tenía el poder y dominaba al resto, ¿no? Entonces, eso pasó, diríamos, luego de la invención de la agricultura. Y en cuanto a la escritura, pues hace unos 6, 7 mil años comenzaron a escribir los sonidos, porque hace 50 mil años no escribían los sonidos, sino directamente las ideas de la cabeza, lo pintaban las ideas. Pues era escritura con pinturas. Y de esas escrituras todavía existen en algunos países, los chinos, los japoneses y varios pueblos del Asia, y también en Norteamérica algunos compañeros indígenas tenían estas escrituras, y en China y en Japón tienen hasta ahora. La escritura de ellos son ideogramas. O sea, ideograma quiere decir que es una pintura, un pictograma reducido, simplificado, hecho más rápido, para ser más rápido. Porque si no, pues imagínense, para escribir un mensaje, una carta con pinturas, pues tendría que estar pintando varios días para poder enviar. Entonces, comenzaron a escribir los sonidos, pero comenzaron a escribir los sonidos no como ahora con el alfabeto, sino las sílabas. Entonces, por ejemplo, para la sílaba ma, tenían un garabato. Para la sílaba me, otro garabato. O sea, no separaban las vocales de las consonantes, sino que un solo signo representaba a todo la sílaba ma, otro garabato, otro signo representaba al sonido me, otro al sonido mi, otro al sonido mo, otro sonido y así. Entonces, esa es la escritura silábica, pero ya escribían sonidos, por eso se llaman escrituras fonéticas. Y hace unos 5.000 años, pues un poco menos, 4.000 años, algún científico, algún sabio, pues se le ocurrió partir a las sílabas y crear un signo, un garabato para cada sonido. Tenemos que pensar que nuestras lenguas no está constituida por muchos sonidos. El quichua pues tiene unos 20 sonidos, el español de España tiene 25 sonidos, el español de América 24 sonidos, el inglés tendrá pues unos 30 sonidos. La lengua que más tiene, dicen que tiene 100 sonidos, que está por Siberia, ¿no? Pero las lenguas que menos sonidos tienen unos 15 sonidos. El que una lengua tenga más sonidos, menos sonidos, no significa que sea mejor ni peor, sino simplemente es diferente. Entonces, está constituida por pocos sonidos. Por ejemplo, en el caso del quichua tendríamos el sonido ts, el sonido sh, el sonido ts, el sonido p, el sonido i, el sonido o, el sonido a. Entonces, a algún genio se le ocurrió eh, ya no hacer un garabato para representar a una sílaba, a cada sílaba, sino para representar a cada sonido. Y esa es la escritura alfabética. Eso, al parecer, las primeras escrituras alfabéticas nacieron en lo que es el Medio Oriente, es decir, en lo que ahora es Irán, e Irak, el Líbano, en esa zona, ¿no? Yo he estado en el Líbano, estuve en el Líbano hace unos 20 años y pude ver ahí que tenían la creencia de que ahí estaba la tumba del que se inventó el alfabeto, ¿no? Del rey que se inventó el alfabeto. Pero también en Irak dicen que hay otra tumba de otro que dicen que es el que se inventaba el primer alfabeto. Ya esas cosas pues ya es muy difícil saber, pero quién hizo, se inventó el alfabeto, pero esa es la historia. Entonces yo quisiera que
si es que quisieran comentar hasta este momento, antes de seguir viendo el documento de esta primera unidad. Así que, ¿qué les ha parecido? A mí me gusta pues que ustedes comenten de las cosas que les acabo de exponer, de comentar, de contarles, ¿no? Nada que comentar, nada que preguntar. No, dice, estoy comprendiendo lo que estás explicando. ¿Habían oído estas cosas antes? No, listen. No, Lacey. En la escuela, en el colegio y en las Sí, en la escuela nos dieron la clase de Tahuantinsuyo, es de lo que hablas de las nómadas que Ya. vivían antes. Pero el Tahuantinsuyo es moderno, o sea, el Tahuantinsuyo es apenas de hace 1000 años. Pero nosotros estamos aquí para hablar de hace millones de años. Y el caso del Sol, las estrellas, las galaxias, pues esos tienen miles de millones de años. Nuestro Sol, por ejemplo, tiene 5.000 millones de años. Y nuestro Sol va a morir. O sea, no es que nada es eterno aquí, nada es eterno. Las estrellas también nacen, se desarrollan y mueren, pero tienen una vida muy larga. O sea, el Sol nuestro, pues, está en la mitad de la vida. Está como quien dice ya, como un ser humano estuviera a la edad de los 35 años, 35 años, así está el Sol. Pero después de 5.000 millones de años, el Sol pues dejará de existir y se convertirá en un agujero negro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque gasta el combustible. O sea, con qué material, con qué combustible el Sol da luz y calor acá a la Tierra? Pues está quemándose ahí el hidrógeno. El hidrógeno, pues, es uno de los elementos de la naturaleza y entonces al quemarse hidrógeno se va produciendo la luz. Pero eso se va a agotar. O sea, pues ahora ya lo conocemos eso muy bien. Y todos los elementos que, por ejemplo, ustedes estudiaron tal vez en el colegio, la tabla periódica de los elementos, los 118 elementos, donde está el hidrógeno, el helio, el flúor, el cloro, el bromo, yodo, todo eso, todos son derivados del hidrógeno. O sea, eh, el que primero existió, pues, es el hidrógeno, que es el más sencillo, tiene un solo electrón y un solo protón en el núcleo, y entonces al juntarse dos núcleos, ahí se produce luz y calor y energía. Pero ya al juntarse dos hidrógenos, ya deja de ser hidrógeno y pasa a ser helio. Entonces, al inicio, pues todo el Sol era una masa de hidrógeno, entonces está quemando, y entonces se va transformando en helio y en otros elementos químicos. Y entonces cuando acabe el hidrógeno, pues sería como si ustedes tienen un motor que están haciendo funcionar con gasolina, pues acaba la gasolina y se acaba la luz, ¿no? O cuando en la Amazonía, pues en la canoa van con el motor, no se acaba la gasolina y nomás ya se quedan parados. Entonces eso es lo que va a pasar, no solo a este sol, porque este es uno de tantos soles, hay miles de millones de soles, ¿no? Entonces cada sol, pues, y hay soles más grandes que este. Hay soles que son 10.000 veces más grandes que nuestro sol. Nuestro sol, pues, es un sol mediano, no es ni muy chiquito ni muy grande. Entonces, ¿por qué a los otros soles no les vemos? Porque están más lejos. Entonces, el sol que nosotros lo vemos, pues el sol que está más cerca de nosotros. Es la razón por la que nos parece que es grande. Pero hay otros que son más grandes que este. Entonces, miren, todo eso ustedes tienen que conocer ya para que les cuenten a sus hijos, a sus alumnos, como les estoy contando yo. O sea, para que tengan una visión de la vida que sea, diríamos, un poquito más cercana a lo que es, ¿no? Entonces,
Si es que alguien tiene alguna pregunta más, alguna cosa, algún comentario también, antes de volver a seguir con el documento. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. Sí, con respecto, más bien quería preguntarle cómo hay que realizar la actividad de esta unidad, porque estaba revisando justamente ahorita y comenta también que hay que hacer video, cosas así. Entonces, eso quisiera que nos aclare un poquito más para entender, para proceder a hacer la tarea de esta unidad, sería este caso. Ya, vamos entonces a ver Por favor, muchas gracias. la tarea, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Aquí está la tarea 1, que lo han puesto. Ya le digo, esta tarea no es lo que yo he puesto, sino es lo que el profesor que hizo o sea, lo, lo hizo, ¿no? Teóricamente yo podría cambiar, ¿no? Pero yo trato de no cambiar, sino de dejar la medida posible como está. Entonces dice, habría como quien dice dos actividades, ¿no? Como tarea, ¿no? La una es hacer un documento de unas 2 páginas. ¿Para qué? Para contestar la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles fueron las características más importantes del periodo precerámico, del periodo formativo, del periodo de difusión regional y del integrativo? Eh, Aquí, si quieren, pueden hacer por separado del desarrollo regional o difusión regional y otro del periodo integrativo. Tal como lo ha puesto el docente, pues aquí les juntaría los dos periodos, ¿sí? Difusión regional e integrativa. Pero le ha aumentado al precerámico, que es antes que el formativo. El precerámico, les digo, es cuando los seres humanos todavía no hacíamos ni ollas de barro, ni fondos, ni vasijas de barro, nada, sino solamente pues cogíamos por ahí alguna piedra y con eso pues hacíamos como especie de hacha o como especie de cuchillo de piedra y, o quizás también algo de madera, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, veo que están algunas compañeras de la nacionalidad Wao. Y en la mitología Wao, pues hay un cuento. Todas las culturas tienen cuentos, tienen mitos, ¿no? Para explicar cómo fue el pasado. Entonces, en la cultura Wao, pues se dice que antiguamente las mujeres no sabían dar a luz y entonces eh, eh, cuando quedaban embarazadas, pues, ya llegaba el tiempo de dar a luz, el marido se encargaba de coger un cuchillo de madera, porque no había el cuchillo de metal, pues, no, sino de madera, que sería una especie de palo, y con eso, pues, abría el vientre materno y sacaba al niño. Obviamente la madre moría, ¿no? Ese es un mito que seguramente las compañeras guau que están aquí lo deben saber o han de haber oído, ¿no? Y hasta que apareció la mamá coneja, como es la mamá ratona, que le enseñó a dar a luz haciendo Profe, esto está mal. De conejo. Ratón. Ratón. Ya, ¿cómo se Lo llama? que enseñó a hacer para poder dar a luz. Ya, ya les voy a dar chance que si quieren contar cómo es el mito, ¿no? Entonces, solamente es porque es una cultura que cuando no había todavía los instrumentos que hay ahora. Entonces, ese mito debe ser muy antiguo. Entonces, ya les voy a pedir que nos cuenten, porque es muy bonito el mito, ¿no? Que es una manera de decir lo difícil que debió haber sido dar a luz en tiempos antiguos. Hasta que, diríamos, la gente comience a conocer las plantas, a preparar las bebidas, a saber que se puede dar masajes con las manos e ir, ¿no? O sea, entonces los mitos son para eso.
Y ahí ustedes podrán ir dando cuenta que todas las culturas del mundo han tenido mitos y por lo tanto todas las culturas del mundo han tenido su Biblia. Lo que ahora pues los cristianos llaman Biblia pues es un conjunto de relatos antiguos, nada más. O sea, eso nomás es. Entonces, pero en todas las culturas ha habido estos mitos para, por ejemplo, que enseñar a los hijos a que sean trabajadores, igualmente, pues hay una serie de mitos, ¿no? En la sierra tenemos el cuento del lobo, que por ser vago el joven se hizo lobo. Eh, entonces, esos son los mitos. Así que eso sería aquí. ¿Cuál es la pregunta? O sea, cogen ustedes estos periodos, ¿no? El periodo precerámico, el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional o difusión regional, como han puesto aquí, y el periodo integrativo, y de cada uno de ellos van señalando las características, ¿no? Aquí hay como una segunda pregunta, pero que esto le voy a corregir porque ahora le ha venido así. Hay un literal A, pero no hay un literal B. Entonces este segundo habría que ponerle así, como B, ¿no? O digamos, pongamos así con punto ya. Entonces, en esta primera pregunta habría como dos partes. La parte A, que es señalar, o sea, les pido que no hagan cuadros porque eso se ve muy feo haciendo cuadros con líneas encerrando, no. Queremos desarrollar un pensamiento libre. Entonces de cada uno pues dicen, bueno, le van contando, pues hacen un parrafito que diga, en el periodo precerámico la gente vivía de esta manera, se alimentaba de esta manera, eh, hacía estas actividades. En el periodo formativo, pues ya vivían en pueblos pequeñas, juntando algunas familias, pues ya comenzaron a construir las casas y hacer la cerámica y todo eso, ¿no? Luego, pues en el periodo de difusión regional, pues ya se juntaron pueblos de varias partes, ya como una región más grande, más que una provincia actual sería, ¿no? Entonces, y ahí pues tendrían que hablar del comercio, de toda esa cuestión que ya tenían, que hacían. eh, y el periodo integrativo, eso es donde ya pues el comercio se intensifica entre pueblos de la costa con pueblos de la sierra. Hay que ver cómo comercializaban entre las regiones del país, ¿no? Entre la Amazonía, la sierra, la costa. Entonces, algo así tienen que ir contando a base del documento que van a leer, ¿no? O sea, ahí tienen el documento, pero a base también de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, esos son los tres, digamos, los periodos, ¿no? Y y en la parte B, o sea, harían otros dos, tres párrafos sobre los señoríos étnicos. Es, como no había un imperio al estilo de los incas, entonces aquí lo que habían era un líder al que le llamaban el señor y era el que dirigía a todas las familias más o menos que seguramente por lenguas o por también zonas, ¿no? Por ejemplo, un señor étnico para la zona de Imbabura, otro para la de Cayambe, otra por acá para la zona de Calderón, otra para Chimborazo, para Cañar y en la costa también. Entonces, ahí para que vean sobre los señoríos étnicos, ¿no? Quiénes fueron y dónde estuvieron ubicados los señoríos étnicos. O sea, algunos historiadores pues han trabajado eso, ¿no? Entonces, eso sería la primera pregunta. Entonces, este documento pues no debería ser eh, no debería ser más de una página y media, 2 páginas. No escriban larguras. Puede ser que al principio les haga un documento largo de más de 2 páginas, pero nunca suban el primer documento que escriben. Hay que revisar 3, 4, 5 veces para que quede más o menos un documento de fácil lectura. La próxima semana les hablaré de una manera de redactar, ¿no? Cómo se redactan los párrafos.
hay que redactar con oraciones que no sean muy largas. Hay que, en cada párrafo, pues se tiene que redactar con oraciones cortas. En cada párrafo hay que poner unas 4 o 5 oraciones cortas, no hacer oraciones larguísimas porque resulta muy difícil de leer y de entender. Luego acá habla de un video, dice, de 2 a 3 minutos y conteste las siguientes preguntas. Pero en realidad yo lo que veo es casi prácticamente es una sola pregunta. Pero se podría entender que las preguntas son, ¿qué cambios socioeconómicos, qué cambios culturales y qué cambios tecnológicos originó la llegada de los incas a la región norandina? Ya, para eso hay un documento y entonces ustedes pueden eh, eh, hacer un video chiquito, ¿no? Grabar en el celular o lo que sea y subir, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, si es que no hay un lugar, porque me parece que no está habilitado un lugar para que suban, veamos aquí la tarea 1, solo está puesto la fecha que tienen que entregar y nada más, pero no está un sitio. Entonces, ahí lo que pueden hacer es lo siguiente, hacer el video chiquito y subirlo al YouTube, ¿no es cierto? Sí saben eso, ¿no? Subir un video al YouTube. Sí, Licen. Sí, sí, licenciado. Ya. Si es que alguien no sabe, pues entra al YouTube, pone aquí, vamos a poner aquí YouTube y lo abren. Y aquí dice YouTube Inicio. Y ahí va a aparecer aquí esta especie de cámara. Entonces le dan clic allí. Y aquí, el momento que dan clic, le ponen subir al video. Entonces, el video que tienen ustedes en su computadora, le suben allí. Y cuando acaban de subir, pues siguiendo todos los pasos que hay que ir dando clic ahí, entonces les suben el link de ese video. Eso sería todo. A mí no me gustan mucho los videos, pero como no quiero cambiar también para no desentonar de los demás docentes, entonces yo le he dejado el video allí. Eso sería. ¿Alguna pregunta sobre la cuestión de la actividad? Licen, disculpe, para desarrollar esa tarea, el documento es el que estábamos leyendo hace un momento, ¿verdad? Ese es el Ya. documento. Verán, aquí tienen todos estos materiales. El documento, este es el más largo. Este es un video chiquito. Si quieren lo escuchamos. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver, voy a ver si es que... A ver, no, creo que no, solamente hay que leer nomás. Sí, no hay para escuchar. Vamos a regresar. Este es el que hay que escuchar. Aquí igualmente es una página nomás. Estos son como, miren, por ejemplo, el tipo de matemáticas que ya había antes de la invasión española. Esta piedra que está es una piedra del Cañar y aquí parece que hacían sumas y restas. Aquí hay un platillo grande. Esta piedra está en Quito, en el Museo de la Universidad Católica, pero hay varias piedras de estas, ¿no? Con formas un poco distintas, pero al parecer en cada casa había una piedra de estas que servía para sumar, restar, multiplicar, digamos, sumar y restar, que era hacer cuentas, ¿no? Y ojalá haya tiempo la próxima semana para mostrarles cómo funcionaba, cómo parece que funcionaba, porque además tampoco nadie ha dejado escrito algo sobre esta piedra, ¿no? Aquí hay un cuadrado con con 9 cuadrados chiquitos adentro, ¿no? Ya. Y aquí hay otro cuadrado, no sé si lo alcanzan a ver.
aquí están unas líneas, entonces están, igualmente aquí hay otro cuadrado con 9 cuadraditos chiquitos. Y aquí hay 5 huequitos y acá hay 5 huequitos. Entonces, al parecer, ponían aquí semillas aquí en el centro y eso valía 1. Si ponía aquí valía 2, si ponía acá valía 3, si ponía acá valía 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si ustedes ven, el recorrido da una espiral, un churro. Es una espiral, ¿saben? Entonces, por ejemplo, si querían escribir 111, en este cuadrado del centro valía 1 y entonces ahí tenían que poner para el 100 con un color o con una semilla distinta, para el 10 con otro color, porque 111 está compuesto de un 100, de un 10 y de un 1. Entonces, el 100 pues sería con un color, el 10 con otro color y el 1 con otro color, entonces las 3 piedras estarían en el mismo cuadrado. Y entonces sumar era hacer que vaya recorriendo. Por ejemplo, si yo sumo 1 más 3, entonces aquí cojo del 1, salto un cuadrado, salto otro, 2, y salto 3, y ya, entonces saltando 1, 2, 3, entonces aquí, entonces sería 1 más 3 igual a 4. Y para restar, pues, por ejemplo, 4 menos 2, entonces hago retroceder, ¿no? Salto para atrás 1, y salto a 2, entonces doy 2 saltos, no 1 y 2 saltos. Entonces sería 4 menos 2, pues nos va a dar 2, ¿no? Entonces, eso sería, al parecer, ¿no? Pero teníamos también, mire qué tejidos, esta maravilla de tejidos que teníamos, ¿no? Estos vasos que era para tomar la chicha, celebrar las fiestas, ¿no? Bueno, aquí está la tartana que yo diseñé, que también hablaremos algún día. De esta hablaremos cuando vaya a darles la clase presencial directamente en Cayambe. Entonces, aquí está, esta es en cambio moderna, pero está basado en la forma de contar del quichua. Entonces aquí vamos a ver cómo el quichua nos va a permitir resolver el problema de las matemáticas. Ustedes ven que los alumnos, muchos alumnos tienen dificultades en las matemáticas. La culpa no es de los alumnos, ni la culpa es de la materia que sea difícil, sino es la metodología con la que enseñan los profesores. Entonces, eso sí vamos a estudiar a cómo el quichua puede ayudar a resolver los problemas no solo de aquí del Ecuador, sino del mundo entero. Porque tenemos que ver cuál es la causa de por qué los alumnos tienen problemas en matemáticas. No es porque sean tontos, ni tampoco es porque la materia sea difícil, sino es por la forma, por la metodología, por la pedagogía con la que enseñan los profesores, porque no conocen. Y eso ningún europeo puede arreglar, porque ellos cuentan una lástima. En lugar de decir 10 y 1 en castellano, dicen 11. En lugar de decir 10 y 2 en castellano, dicen 12. Esa es la causa. En cambio, en quichua tenemos chunga shu, chunga isca y chunga quince. Está clarito. En inglés es el mismo disparate. Deberían contar ten one, ten two, ten three. Pero no, cuentan 11, 12, 13. Entonces, no hay relación entre lo que hablan y lo que escriben. Esa es la causa. Pero esto lo estudiaremos por eso les voy a pedir que nadie falte cuando haya la clase presencial. Ojalá no haya ninguna dificultad y pueda haber la clase presencial, porque ahí estudiaremos esta ciencia ancestral. Entonces, esto de la historia no solamente es para conocer cómo hemos vivido antes, cómo ha sido, sino es que vamos a resolver ahora los problemas de pedagogía con estos conocimientos ancestrales. Entonces, este cuadrito me pareció muy bonito, entonces lo pueden ver. Y aquí está un video. El video pues es sobre culturas precolombinas. No está de todas las culturas, pues es un video de unos 6 minutos y solo habla un poco de la cultura tolita, de la cultura manteña, después alguna cultura de la sierra y de los shuar, y no habla más. Entonces, pero tienen una idea, ¿no? Entonces, estos materiales serían, ¿no? Y también si es que quieren ustedes utilizar, pues yo he puesto aquí en materiales adicionales
Por ejemplo, la taptana que yo desarrollé está aquí. Está este libro también donde propongo cómo rescatar los conocimientos ancestrales. eh, para ver cómo era la cuestión prehispánica, podían utilizar este documento. Esto ya es un libro que lo he puesto yo de mi cuenta sobre los... el título no es muy apropiado porque ha puesto los incas y el autor se llama Valdemar Espinosa, que es un historiador peruano. Entonces él escribe del Perú, pero es muy interesante porque ustedes van a ver que aquí solamente pueden ver el índice nada más, ¿no? Entonces van a ver, aquí está un poco de la historia de los incas y esa cosa, pero aquí está sobre la alimentación, vean, cómo eran las bebidas, los recursos naturales, los árboles, los artesanos e incrementos, el comercio, ¿no? El tupo agrario, las viviendas, las vestimentas, los adornos, la salud y enfermedad, juegos y diversiones, formas de propiedad, o sea, todo esto tendrían en este libro. Vean, sistemas de riego, clasificación de suelos, plantas domesticadas, conchas, tecnología de carnes disecadas, porque antes no había refrigerador, entonces la técnica era hacerle secar y guardar eso, se podía guardar por años, eso los amazónicos conocen. Me imagino que las compañeras guaraní también cuando cazan algo y no van a poder comer, pues seguramente lo van a ahumar y lo van a poder guardar, ¿no? Pues miren, aquí está sobre la alfarería, la agricultura, la arquitectura. O sea, es una maravilla de libro, ¿no? O sea, está escrito sobre el Perú, pero también muchas de esas cosas pues se hacían aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor hay una pregunta que dice que qué pasó cuando los incas llegaron acá, ¿no? O sea, algunas de estas técnicas pues lo trajeron también, ¿no? Pues, y aquí, por ejemplo, eh, va contando, por ejemplo, eh, según los pisos climáticos. En la costa, por ejemplo, eh, qué productos nomás había, qué cultivaban. En la zona yunga. Los yungas son los valles, ¿no? Los valles que son un poco abrigados, ¿no? Como el valle de Chota, Tumbaco y así, ¿no? Patate, Tungurahua y así. En la zona quechua, vean, y aquí esto es interesante porque la zona quechua iba desde los 2.300 metros hasta los 3.500 metros de altura. O sea, sería como ser la parte de la sierra, y eso se llamaba quechua. Y es posible que el nombre de la lengua que conocemos venga de aquí, ya, pero en este caso no está hablando como lengua, sino está hablando como piso climático. Después viene otro piso más alto, ya el Suni, después el Puna, Janca, Rupa y Omagua, que es la selva amazónica. Y ahí, aquí está indicando qué cultivos no había. Por ejemplo, el maíz es en esta zona quechua, ¿no? El mote, cancha, chuchuca sería, ¿no? La chicha. Y estaban también eh, algunas cosas son propias del Perú que aquí no conocemos, ¿no? Eh, que decía el tomate de árbol, eh, todo eso pues en esta zona llamada Quechua, ¿no? Que es la zona desde los 2.300 metros hasta los 3.000 metros, ¿no? Acá en zonas más altas, en cambio, está las papas, la mashua, todo eso, ¿no? Que se puede, esto que es del Perú, se puede aplicar también al Ecuador. Entonces, y les digo, el autor desgraciadamente le ha puesto como título de los incas, pero en realidad debería haber sido simplemente economía, sociedad y Estado antes de la invasión española. Eso debería haber puesto. Porque los incas gobernaron apenas unos menos de 100 años, ¿no? Entonces los incas no es mucho tiempo que estuvieron. Entonces, en el Perú tampoco, ¿no? Y acá en el Ecuador, pues menos de 40 años.
Entonces, eso es. ¿Alguien más que quisiera señalar algo, preguntar algo? Dice, el video, lo que vamos a hacer, ¿de dónde vamos a sacar las preguntas para grabar el video? Aquí está la pregunta. Voy otra vez a mostrar. Es probable que yo tenga que escribir de otra manera porque puede ser que esté un poquito oscura la pregunta, ¿no? Pero veamos. Aquí está. Dice, grabe un video de 2 a 3 minutos y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos originó la llegada de los incas a la región norandina? Son 3 preguntas, dicen, ¿verdad? Pueden separarle ustedes, ¿no? Hubo estos cambios socioeconómicos, hubo estos cambios culturales y hubo estos cambios tecnológicos. O sea, por ejemplo, en construcciones de carreteras, los incas, o sea, sí hicieron carreteras, ¿no? O sea, caminos, digamos, ¿no? Es posible que también en cuestión de riego, ¿no? Hicieron algunas cosas. Ahora, Ya, gracias. ahora veamos una cosa. Veamos si es que el documento del profesor nos ayuda para hacer todo esto, porque yo he dado este curso, diríamos, un par de años antes, ¿no? Y me parece que había otro documento específico para esto, pero que ahora no lo veo aquí, ¿no? Entonces es posible que el profesor lo dejó las preguntas, pero no hay el documento, entonces eso voy también a ver, ¿no? Entonces aquí está, verán, para los periodos, que es para la primera pregunta, aquí está el periodo precerámico. No hay mucho, vean, del periodo precerámico y ya viene el periodo formativo. Pues aquí habla de la domesticación de plantas, es que ya hacen la agricultura, ¿no? O sea, aquí está hablando de las distintas culturas donde ya se hicieron, ya sembraban, diríamos, ya cultivaban plantas, ¿no? Acá está el desarrollo regional, entonces, vean, estas serían las características que tenían, ¿no? Que en la primera pregunta tenían que contestar. Durante este periodo se trabajó metales como el oro, la plata, vean, esto también es importante, vean que en esta época ya en el desarrollo regional ya no solo hacen agricultura, ni solo hacen cerámica, sino, o sea, no solamente hacen tiestos, ollas, barros, sino que además ya trabajan los metales, por eso se llama metalurgia. Y entonces aquí ya van a trabajar haciendo objetos de oro, de plata y hasta del platino. Y luego acá viene el periodo de integración, que es 500 después de Cristo a 1500 después de Cristo, o sea, durante 1000 años. Ya, entonces aquí ya se producen, pues, ¿no? Las naciones, se podría decir, ¿no? La nación Cañari, la nación Peruá, la nación, eh, la nación Cara. En la Amazonía, pues, estaría. eh, Aquí hay una cosa que este documento no tiene mucho de la historia amazónica. Y aquí hay una pequeña dificultad que yo voy a tratar de poner, no sé si voy a poder escanear para los compañeros guaraní. Hay un libro de Miguel Ángel Cabo de Villa, no sé si han oído hablar de él, que era un sacerdote capuchino que vivió acá hace unos 30 años, 20 años, y él escribió un libro muy grueso, y ahí habla de la historia de los guaraní, porque en este documento no está. Y entonces quizás los compañeros guaraníes y quizás de la Amazonía van a pensar que solo estamos enseñando la historia de la sierra. O sea, este documento tal como está solo serviría casi para la sierra. Y la razón es que la educación bilingüe de la Politécnica Salesiana inicialmente solo tenía los centros de apoyo de Cotabalo, Cayambe, La Tacunga, sí, Riobamba,
que están en la sierra. Y no teníamos un centro en la Amazonía, excepto el de los Achuar, pero es otra cosa, ¿no? Y entonces, para los amazónicos, como que dicen, no habría dónde estudiar esto. Entonces, yo voy a ver si es que puedo conseguir, y además también me va a costar bastante dinero porque es un libro gordo de muchas páginas para que estudien, ¿no? Pero también yo quisiera ver si es que lo conocen el libro y si es que quisieran conocer el libro los compañeros guavos. ¿Cuántos guavos hay aquí en el curso? A ver, veo por los apellidos, ya puedo darme cuenta, ¿no? A ver, este, quiénes, ¿no? Son de la nacionalidad guau. Yo, profe, ¿Cuántos guavos hay? 3. 3 guavos. A ver, y no he estado compartiendo la pantalla, creo. Claro, no he estado Aquí compartiendo. estamos dos compañeros. Ya. Karina. Entonces yo voy a ver si es que logro conseguir, escanear ese material durante esta semana para que ustedes puedan leer y contar su historia. Y es posible que pueda cambiar alguna pregunta para ustedes, porque si no, resultaría como que solamente, o sea, por un lado, sí les conviene contestar las preguntas que están aquí, porque así ustedes aprenden de otros pueblos. Pero también, por ejemplo, esta segunda pregunta a lo mejor para ustedes no sería tan importante, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a pensar también, yo no sabía que había alumnos de la Amazonía, o sea, porque el material este está hecho solo para la sierra, ¿verdad? Entonces, ahí está. Eh, es posible que tenga que arreglarle un poco estas preguntas porque puede ser que están, o sea, sin cambiar el contenido, ¿no? Pero para que aparezca, ¿no? Porque aquí siguientes preguntas y aparece como que fuera una sola pregunta aquí, ¿no? Entonces, ya. Eh, ahora, ¿alguien tendría problema en grabar, hacer el video? Eso también quisiera conocer. Todos pueden hacer, todos tienen un celular, alguna cosa donde hacer el video. Profe, Sí. el video lo que vamos a grabar, ¿a quién vamos a grabar? ¿Nosotros mismos o a otra persona? Claro, ustedes mismos se graban y van Ah, contando. ya, Eh, ¿Cuántos gracias. minutos podría ser, Lice? aquí dice, aquí dice 2 minutos, O sea, 3 minutos. 2 a 3 minutos. O sea, eso Es que también, no pude ver, Lice, gracias. en la práctica no va a alcanzar, o sea, para hablar de los cambios socioeconómicos, de los cambios culturales y demás, yo Un creo que minuto por cada pregunta, profe. va a ser siquiera 1 minuto por cada pregunta. Yo no sé, esto está un poco medio especial, está esto, ¿no? Déjenme pensar también y si no, yo les pongo un mensaje en el WhatsApp, porque creo que me van a incorporar al WhatsApp. Todos están en el WhatsApp del grupo, porque ahí puedo poner, ¿no? Ya. Entonces, terminemos de ver para concluir ya, porque ustedes seguramente tienen otra clase, no sé. Sí, Eh, listo. ya, entonces tenemos 2 minutos para acabar. Entonces, aquí está el documento, y bueno, no es muy largo, ¿no? O sea, sí, aquí está. Tiene 8 páginas, no es muy largo. Ustedes ven, pero aquí no está para hablar aquí lo que veo es que falta información para que hablen de qué cambios hubo con la invasión de los incas. No hay. Y yo ahí tengo dos opciones, o cambiarle la pregunta o poner un documento que me acuerdo que había en este curso hace 2 años, pero tendría que buscar el documento, donde se hablaba de la llegada de los incas de la invasión. Bueno, esos compañeros, entonces creo que podemos con esto ir terminando, ¿no?
Si no hay algún comentario, pregunta. No, Ya, y entonces, de todas maneras, el próximo martes, ¿no? Que nadie falte, ¿no? Por favor, que nadie falte. Entonces, terminamos. Chao, teacher. Gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias. Gracias. Dicen hasta el Gracias. sábado. Belleza, Tamonita. Cuyacama, ¿cómo? Gogopa, Dicen una preguntita, sí, sí, dicen una consulta. ¿Cuándo podríamos saber más o menos ya si es que va a cambiar las preguntas o va a agregar el documento de acuerdo a este contexto? Déjenme ver hasta el miércoles por ahí. La primera pregunta no le veo problema. La primera, hagan tal como está. Es en la segunda donde le veo algún problemita, porque no hay el documento que van a ver. Eso es todo. Claro. La primera, háganle nomás, comiencen a trabajar ya. Dicen una Ya. pregunta. El sábado usted va a estar en Ok. Cayambe, en la universidad. No sé, tengo con ustedes. Sí, dicen. Sí, Ya. dicen. Por eso le estoy... Entonces ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahora, las compañeras de la Universidad de Guau también llegan a Cayambe. Si suelen venir o no vienen. Bueno. Entonces, Ellos no tienen licenciado. Venir, dicen, no saben venir. ya, si no pueden, pues tampoco vamos a exigirles que vengan, ¿no? Ahí ya les toca leer un poco, ¿no? Y voy a ver si puedo conseguir el libro que se llama Los Guaraní de Miguel Ángel Cabo de Villa, para que la segunda pregunta sea sobre eso. La primera pueden trabajar porque está el documento. Entonces, la primera pregunta hacemos todos lo que está allí. La segunda voy a ver si para los compañeros Guau podría hacer una pregunta distinta y para los quichuas también, ¿no? Bueno, ahora sí, Gogopa. Gogopa es la despedida en quichua, me imagino. ¿Cómo se despiden en Guau Terero? Gogopa. Y el otro dice Goy, ¿no? Goye. Guay, goy. Goy. Goye, vaya usted. Vean que es otra forma de saludarse y despedirse. Gogopa en castellano sería me voy. Y Que vayan. cuando dicen Goy, Vaya bien. ándate. Es la manera de despedirse, ¿no? En cambio, en el quichua amazónico se dice Samashun, que sería descansemos. Acá en quichua de la sierra decimos Shupuyacama, y cosas así, pero en quichua amazónico, ¿hay algún quichua amazónico aquí? En quichua amazónico Sí, es, dicen. ya. ¿Cómo dicen ustedes para despedirse? Y nosotros, yo digo Chacama, dicen. Y no dicen Samashun. No, yo más utilizo Chacama, así. Ya. Ujú. Y Samashun nunca utiliza. No, yo la verdad no he hablado, pero he escuchado hablar, pero yo no, en mi familia solo decimos Chacama. Ya. ¿De qué comunidad es usted, compañera Mabel? Napo. Ya. Bueno, Ujú. ya ahí entonces hay dos maneras de despedirse, Shupuyacama y Samashun. Sí, listo. Bueno, ahora sí.